Hoy vamos a hablar de los grandes sentidos, olfato y gusto. Dime cómo huele y te diré a qué sabe. Vamos. El olfato y el gusto están estrechamente relacionados. Las papilas gustativas de la lengua identifican el sabor y las terminaciones nerviosas de la nariz. Ambas sensaciones se comunican al cerebro, el cual integra la información para que los sabores puedan ser reconocidos y apreciados. Algunos sabores, tales como lo salado, lo amargo, lo dulce y lo ácido, se pueden reconocer sin el sentido del olfato. Sin embargo, para identificar sabores más complejos, como la frambuesa, se requiere la intervención tanto del sentido del gusto como del olfato. Los trastornos más comunes del olfato son la pérdida parcial del olfato y la pérdida completa, dado que diferenciar un gusto de otro se basa sobre todo en el olfato. El sujeto a menudo nota en primer lugar que disminuye su capacidad para oler cuando la comida le parece insípida. ¡Guau! ¿Qué tal, ¿Lo sabías? Bueno, pues, ¿cómo se perciben los sabores? Para distinguir la mayoría de los sabores, el cerebro necesita información proporcionada por el olfato y el gusto. Estas sensaciones se transmiten al cerebro desde la nariz y la boca. Distintas áreas del cerebro integran la información, permitiendo que el sujeto reconozca y aprecie los sabores. Una pequeña superficie de la membrana mucosa que recubre la nariz contiene células nerviosas y especializadas llamadas receptores olfáticos. Estos receptores poseen unas proyecciones similares a pelos, cilios se llaman, que detectan los olores. Las moléculas transportadas por el aire, al entrar en el conducto nasal, estimulan los cilios, desencadenando un impulso nervioso en las fibras nerviosas cercanas a estas. Las fibras continúan hacia arriba y atraviesan el hueso, que forma parte del techo de la cavidad, y se conectan a unas dilataciones de las células nerviosas. Estos bulbos forman los nervios craneales del olfato. El impulso viaja a través de los bulbos olfatorios por los nervios olfatorios y alcanzan al cerebro. El cerebro interpreta el impulso como un olor distinto y además estimula el área del cerebro donde se almacena la memoria de los olores. Los recuerdos permiten a la persona distinguir e identificar muchos olores diferentes percibidos a lo largo de la vida. Miles de pequeñas papilas gustativas cubren la mayor parte de la superficie de la lengua. Una papila gustativa contiene varios tipos de receptores del gusto provistos de cilios. Cada tipo detecta uno de los 5 sabores básicos: dulce, salado, ácido, amargo o sápido, también llamado umami, el sabor del glutamato monosódico. Estos sabores pueden ser detectados de toda la lengua, pero existen algunas zonas más sensibles para cada sabor. El dulzor es más fácilmente identificado en la punta de la lengua, mientras que el sabor salado se aprecia mejor en las partes laterales de la lengua. Y las sensaciones amargas son fácilmente detectadas en el tercio posterior de la lengua. Los alimentos introducidos en la boca estimulan los cilios, desencadenando un impulso nervioso en las fibras nerviosas cercanas que están conectadas a los nervios craneales del gusto. El impulso viaja a lo largo de estos nervios craneales hasta el cerebro, que interpreta como un sabor diferente la combinación de impulsos de los diversos tipos de receptores del gusto. La información sensorial sobre el olor, el sabor, la textura y la temperatura de la comida es procesada por el cerebro de manera que se produce un sabor característico al introducir el alimento en la boca y masticarlo. ¿Qué tal? ¿Lo sabías? Para paladear con placer una buena comida o rechazar otra porque despide mal olor, el organismo pone en marcha un complejo proceso en el que los receptores olfativos y gustativos comparten el mismo camino. El olfato y su gran aliado, el gusto, son sentidos químicos diseñados de forma primaria para indicarnos si lo que está cerca tenemos que evitarlo o saborearlo.
Cada vez que respiramos, introducimos partículas microscópicas procedentes del mundo exterior y las ponemos en contacto físico con los nervios de nuestra nariz para que éstas las analicen químicamente. Este vínculo físico entre el cerebro y el olfato se remonta a nuestro pasado evolutivo, cuando este sentido resultaba vital para sobrevivir. De alguna manera, todos hemos percibido ese inapelable poder de los olores para poder evocar recuerdos. Antes de que el cerebro humano evolucionara hace unos 550 millones de años, éramos esencialmente computadoras olfativas. Los insectos, que fueron de los primeros en disponer de este sistema, utilizan hasta la mitad de sus neuronas para averiguar que están percibiendo sus células olfativas. Este sentido les resulta imprescindible y además lo tienen separado del gusto. ¡Wow! Impresionante, ¿no crees? Si la información es de tu agrado, por favor compártelo y suscríbete a la página Salvengo en Facebook y al canal Salvengo en Facebook. Gracias y continuamos. Estos animales emplean las antenas para captar las moléculas de olor, mientras que el sabor lo perciben a través de los quimiorreceptores situados en la boca o en otros lugares como las patas o las alas. Podemos distinguir 10.000 aromas distintos. ¿Lo sabías? En los mamíferos, por ejemplo, el olfato se restringe al interior de la nariz y el gusto a la cavidad bucal. Hasta hace solo algunos años se conocía cómo los receptores distinguían identificar las fragancias. Se descubrió que al menos 1% de nuestros 100.000 genes se encargan de producir estos receptores, frente a los escasos 3 genes que se destinan a la visión en color. Si cada célula olfativa dispusiera de un receptor para cada olor, se descubriría que el secreto de los mecanismos cerebrales para su identificación. Pero no es tan simple. Los humanos disponemos de unos 1.000 receptores conocidos que aparecen capaces de distinguir unos 10.000 olores. Aunque esta neurona puede ser llevada solo un tipo de ellos, es capaz de percibir más de un aroma. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de que las relaciones humanas puedan estar determinadas por los olores que tenemos, por supuesto, cada uno? Cuando dos personas se enamoran, decimos que hay química entre ellas. La especie humana, de hecho, se muestra capaz de reconocer a los individuos por su olor, o al menos durante la infancia. De niños, por ejemplo, podemos distinguir a nuestras madres de una extraña guiándonos solo por el olfato. El olor corporal puede ser una sutil forma de comunicación. Además, se sospecha que los humanos, como muchos animales, secretan e inconsistentemente huelen unas hormonas llamadas feromonas, empleadas para atraer o repeler a miembros de su especie. Nuestro olfato sabe más de lo que creemos. ¿Qué te parece la información? Deseamos que la información haya sido de tu agrado. Recuerda, estamos en el canal Salvengo de YouTube y en la página Salvengo de Facebook, además de Instagram y Twitter. Que tengas un gran día. Hasta pronto.